Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos, y también a todos los que nos siguen por las redes sociales. Sean bienvenidos. Hoy día es un día muy especial, es un día que hemos apartado para adorar a nuestro Señor. A pesar de que en el mundo hay mucha oposición por los cristianos que estamos predicando la verdad, en realidad hay mucha persecución, muchos hermanos perseguidos, privados de su libertad y seguir a Cristo sabemos que no es un camino fácil, pero esto no es un impedimento para no venir a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Venimos con el deseo de escuchar su palabra, de aprender cada día más de Él. Como sabemos, estoy enseñando el Evangelio de Marcos. Hoy día vamos a meditar sobre el capítulo 10 y vamos a hacer con ayuda del Señor, vamos a meditar del versículo 32 al versículo 34. Y el título del sermón de hoy es Jesús anuncia su muerte. Y nos preparamos y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. ¿Lo tienen listo? Amén. Ya. Y dice así la palabra. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que dejaste. Gracias por ese sacrificio enorme que hiciste en la cruz del Calvario, que diste tu vida para que nosotros podamos ser perdonados. Éramos nosotros los que merecíamos la ira y el castigo de tu Padre, pero tú por amor te entregaste y fuiste llevado como un cordero, Señor, y no pusiste oposición. Tuviste una muerte vergonzosa por causa de nuestros pecados. Venimos aquí, Señor, porque es tan poco lo que podemos hacer por ti, Señor, a comparación del sacrificio enorme que hiciste por nosotros, Señor. Estamos aquí para adorarte, para alabarte, Señor, para escuchar tus consejos, porque queremos, Señor, agradar tu corazón, queremos hacer tu voluntad y queremos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo el día de hoy nos dirija, que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Ayúdame, Señor, para poder dar este mensaje, un mensaje de una enseñanza, Señor, del valor que tiene ese sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz. Te damos las gracias. Prepara nuestra mente, nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La semana pasada terminamos con las enseñanzas que nos dejó el Señor con el joven rico. Ahora vamos a ver cómo el Señor Jesucristo anuncia su muerte por tercera vez. Sabemos que Adán y Eva en Génesis capítulo 3, ellos pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén. De esta misma historia podemos aprender que el pecado tiene efectos desastrosos para las vidas. Te aleja de Dios, te destruye y arruina la relación con tu entorno, con los demás. Estas son algunas de las consecuencias que suceden a causa del pecado. ¿Cuál es la solución para resolver esto?
¿Existe alguna acción que pueda hacer el ser humano o el hombre para impedir o revertir este efecto? La gloriosa muerte de Jesucristo es lo único que puede revertir este efecto, el efecto del pecado. La expiación sustitutiva. Jesús está pagando la pena por nosotros. Nosotros merecíamos esa pena por nuestros pecados y delitos. Merecíamos la muerte, pero Jesucristo se puso en nuestro lugar. Él recibió el castigo de nosotros, porque nosotros merecíamos la muerte y el castigo. Merecíamos la ira de Dios. Cristo nos reconcilió con el Padre, porque éramos enemigos de Dios. Jesús también es nuestra reconciliación. Éramos esclavos del pecado y Él es nuestra redención. Él pagó con su muerte, con su sangre, el perdón de nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Ahora vayamos al versículo número 32. Y dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir cosas que le habían de acontecer. Sabemos que la muerte de Cristo fue una muerte voluntaria. Iban subiendo a Jerusalén. Hagámosle preguntas al texto. ¿Por qué decía iban subiendo a Jerusalén? Porque Jerusalén estaba en una parte alta, inclinada. Estaba en una subida. Estaba situado a mayor altura que el resto del territorio de Israel. Incluso tenemos salmos que nos hablan que para ir a adorar al Señor, ellos subían a Israel. Y esto nos hace entender que Israel estaba en un lugar empinado. Jerusalén. Luego dice que Jesús iba delante. Él iba delante, es decir, no solo estaban los discípulos, también había una multitud que seguía a Cristo, que estaban recibiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que los judíos subían a Jerusalén cada cierto tiempo. ¿Y por qué lo hacían? Para presentar sus ofrendas a Dios. Ellos llevaban animales, llevaban corderos, y esto lo hacían para obtener el perdón de los pecados y para apaciguar la ira de Dios. Jesucristo está yendo en peregrinación a Jerusalén, hacia el templo. Él no estaba llevando ofrenda de animales, sino que Cristo se estaba llevando a sí mismo para presentarse como una ofrenda agradable y perfecta. ¿Por qué lo hacía? Por el pecado de la humanidad. Él va decidido a morir voluntariamente por nosotros. Él va a entregar su vida y Él va adelante con paso firme y va a cumplir la voluntad de Dios a cabalidad. Jesús conocía su propósito, sabía lo que tenía que hacer. No sé si se acuerdan cuando vimos en capítulos pasados, cuando Pedro trató de impedir que él fuera a Jerusalén. Él quería impedir que vaya a ese martirio que le esperaba de la cruz y le decía y le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque Pedro le decía: no vayas, Señor, porque te va a pasar esto, y él desde la perspectiva humana quería evitar el sufrimiento de nuestro Señor, pero nuestro Señor sabía el propósito
que tenía que cumplir. Aquí vemos cómo Jesús declara ya por tercera vez el anuncio de su muerte. ¿Se acuerdan que lo vimos en Marcos 9, del 30 al 32? ¿Recuerdan? El Señor prepara a sus discípulos para lo que se llevaría a cabo, que es necesario que se produzca la muerte de nuestro Señor para nosotros tener acceso a la salvación. Y la salvación no solo era de su pueblo, sino de la humanidad entera, a todo el mundo. Este texto nos habla de comprender la grandeza de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día muchos no valoran este maravilloso anuncio de la salvación y menos lo creen. Hoy en día la gente más está preocupada en sus propias vidas, están preocupadas en el cambio climático, están preocupadas por las crisis económicas, que los impuestos suben, que la plata no vale tanto, que la plata no rinde. Están más preocupados de lo que te puede entregar un gobierno, pero no entienden que lo más importante es esto. Esto es lo que nosotros sí debiéramos estar preocupados. Es que aquí se anuncia que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podemos tener una vida plena, una vida de gozo. Y esto es lo más importante y vale la pena considerar, el anuncio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás que podamos estar viviendo es algo temporal y pasajero. Preocupémonos por lo eterno, no por lo que se ha de acabar. Marco nos enseña que el Señor iba con firmeza a cumplir la voluntad del Padre. Por eso iba adelante. Y esto es como un buen pastor que guía a sus ovejas. Por eso los discípulos estaban asombrados y también la multitud. Ellos sabían que en Jerusalén estaban concentrados los enemigos más fuertes de Jesús y tal vez pensaron que andar con Jesús no les garantizaba la vida y pensaron que andar con Cristo era peligroso, pero a pesar de ello, ellos iban detrás de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué enseñanza podemos sacar de todo esto? Nosotros debemos también ser así, estar firmes, ir detrás de la corona de vida como lo hizo el apóstol Pablo, que está en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Si lo buscan, 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Esto nos enseña que nuestra vida cristiana debe ser sin vacilar, sin quejarnos, sin hacer las cosas a regañadientes o decir al Señor, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Sino todo lo contrario, que nuestro corazón tiene que estar lleno de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Si valoras este sacrificio de muerte que hizo nuestro Señor Jesucristo,
hasta el final y te mantienes firme, el Señor te dará la corona de vida, la vida eterna, porque todavía no la tenemos, todavía no la tienes, pero debemos cuidarla, debemos atesorarla, porque es realmente un tesoro que no tiene precio. No importa las aflicciones o temores de esta vida, si estás con Cristo con paso firme, tu alma está asegurada. Si haces la voluntad de Dios, las promesas de Dios estarán en tu vida. Y no son promesas de riquezas. Él no nos promete autos, casas, lujos, sino son promesas espirituales de vida eterna, que vamos a pasar a una mejor vida. Que este pasaje nos enseña a vivir una vida cristiana con paso firme, siempre yendo hacia adelante y nunca retrocediendo, como Cristo lo hizo aquí. Iba adelante, Él sabía que iba a sufrir. Sabemos que la vida cristiana no es fácil. Por eso, hermanos, los animo a seguir firmes, guardando nuestra fe, cuidándola como un tesoro. Ahora vayamos al versículo 33 y dice: He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Jesús está anunciando su entrega y su muerte. En el fondo está anunciando la traición, que va a ser traicionado por uno de los suyos y que iba a ser entregado a los sacerdotes y a los escribas. El Señor, sabemos, es omnisciente, es omnipresente. Él sabe todas las cosas, Él sabe todo lo que vamos a pasar. Él sabía que tenía que soportar la traición, el rechazo de su propio pueblo, aquellos que en algún momento se beneficiaron con las bendiciones, con los milagros, que se beneficiaron de sus obras maravillosas, de la resurrección de los muertos. ¿Se acuerdan que los vimos en los estudios pasados? Ahora esta misma gente que gozó de los beneficios de nuestro Señor, esta misma gente lo estaba entregando y le dieron la espalda y lo entregaron a los gentiles. Hoy en día muchos cristianos siguen traicionando a nuestro Señor y traicionan su fe. La promesa que le hicieron al Señor de servir hasta el final se les olvida, se les desvanece y muchos van tras sus deseos engañosos y muchos de los cristianos se vuelven como este pueblo. ¿Cuánta gente hay hoy traicionando a Cristo? ¿Cuántos se alejan de Dios? ¿Cuántos no se mantienen firmes y fieles a la obra del Señor? ¿Cuánto cuesta ser fiel a las enseñanzas de Cristo? ¿Cuánto cuesta seguir la sana doctrina? Y siguen de alguna forma azotando y escupiendo a Cristo. ¿Cuánta gente sirve de boca para afuera, pero su corazón está totalmente alejado y apartado de Dios? Este pueblo, escrito está, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7:6. Hermanos, seamos fieles como Cristo, que fue fiel hasta el final. De alguna forma, los sacerdotes y los escribas que le entregaron, que le condenaron a muerte, representa el odio del mundo, la traición, la maldad, que en algún momento
vas a tener que padecer. Por eso Jesús les advierte a los discípulos lo que iba a pasar en sus vidas y lo que vamos a pasar también nosotros por seguir a Cristo, por tener nuestra mirada en la cruz. ¿Estás preparado? Les pregunto, ¿estás preparado para cuando el mundo te traicione o incluso tus propios hermanos, de los que menos esperabas, te pueden traicionar? Y tendrás que estar preparado porque sabemos que al final Jesucristo se quedó solo. Versículo 34, y dice: y le encarnecerán, le azotarán y le escupirán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. La muerte del Señor Jesucristo sabemos que no solo fue voluntaria, sino fue una muerte vergonzosa, porque el escupir a una persona era algo denigrante, era un vejamen, era lo más bajo que podía suceder. En Isaías, vayamos a Isaías 53, del 3 al 7. Esto es una profecía que nos anunció lo que iba a sufrir nuestro Señor. Vayamos a Isaías 53, del 3 al 7. ¿Lo tienen? Ya. ¿Lo tienen? Ya, y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Una muerte vergonzosa, molido en dolores. Fue una muerte muy triste. Él entregó su vida a través de una muerte así. Toda la ira del Padre fue derramada sobre su Hijo. El pecado de todos nosotros fue sobre él. Tan fuerte fue ese momento que él sentía que le dijo al Padre: ¿por qué me has abandonado? Merecíamos estar allí pagando por nuestros delitos y pecados. Merecíamos estar en el infierno, pero él nos rescató. Nos va a poner en el cielo a todos aquellos que creamos en él. Nosotros no podemos hacer nada para entrar al reino de los cielos. No son nuestras obras, es su sacrificio el que nos va a llevar hacia la vida eterna. Él lo ganó completamente por mí. El sacrificio de Cristo es perfecto y no va a haber ningún sacrificio humano que supere el sacrificio de Cristo. Si nosotros entendiéramos y valoráramos la muerte de Jesús, su sacrificio, realmente nuestras vidas serían diferentes. Viviríamos solo para agradar a Dios, su corazón. Si nosotros obedecemos a Dios, no lo hagamos solo por gratitud, sino hagámoslo porque lo amamos. También, otro punto, si hay algo en la vida tan grave, es condenar a un inocente.
Esto es lo que sufrió nuestro Señor Jesús. Él no tenía culpa, Él no tenía ningún error, pero así fue llevado a una muerte de cruz, y todo por amor a nosotros. Les pregunto, ¿estás preparado si en algún momento por hacer el bien te condenarán? ¿Estás preparado para recibir la injusticia de este mundo? Recuerda que el verdadero cristiano se identifica con los padecimientos de Cristo. Escrito está: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22. La enseñanza que podemos sacar es que muchos siguen burlándose y hablando mal de las enseñanzas de Jesús. Siguen burlándose de los verdaderos siervos de Dios, de sus verdaderos seguidores. Siguen burlándose de Cristo, del Evangelio, de la vida cristiana. Este texto nos debe hacer entender que los verdaderos cristianos siempre estaremos expuestos a padecimientos y a situaciones injustas. Si eres un verdadero seguidor y amas a Cristo, tarde o temprano estarás expuesto al escarnio, a que te denigren, y tal vez llegará el tiempo en el cual seremos muertos por causa del Evangelio. Vayamos a Hebreos 11, del 25 al 26. Es una palabra muy bonita. Hebreos 11, del 25 al 26. Para entrar al contexto, lo vamos a leer del 24. ¿Cómo era la fe de Moisés? Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hasta ahí. Aquí podemos observar cómo Moisés despreció ser el hijo de la hija del faraón. Él renunció a todos los placeres que tenía en el palacio y prefirió gozar con sus hermanos, con la riqueza del vituperio de Cristo. A él no le interesaba los placeres, los lujos. Él prefirió padecer con el cuerpo, con Cristo, padecer los sufrimientos del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Valoras los sufrimientos de Cristo o valoras más los placeres temporales del pecado? Debemos luchar, hermanos, contra el pecado. Por medio de Cristo podemos vivir en victoria y no en derrota, porque Cristo pagó por nuestros pecados y ya fuimos crucificados con Cristo y resucitaremos con Él para vivir una vida nueva. A pesar de que vamos a pasar padecimientos, injusticia, va a haber gente mala y perversa,
pero siempre vamos a tener la victoria en Cristo, porque en Él tenemos la seguridad de ¿qué? De la vida eterna. Y porque tenemos, ¿qué es lo que tenemos los cristianos? Tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Cristo vive en nosotros, maravilloso. Escrito está, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Estas palabras reflejan que los que creen en Él lo seguirán viendo. Él vivirá en ellos y nosotros en Él. Como conclusión, esto nos debe dar fe de descansar en las promesas de Dios, estar firme en los propósitos por la cual Dios te llamó, estar confiados en la obra de Dios, que Dios comenzó en nuestras vidas y que Él va a terminar esa obra que empezó en ti, en mí. Estar dispuestos a sufrir junto con Él los padecimientos que pasó. Como les decía, Cristo preparó a sus discípulos para todo lo que iba a pasar. Y también nos está preparando a nosotros para hacer frente al rechazo, a la burla, a la oposición y al odio del mundo. Si estás firme en tu caminar como Cristo, que iba delante de ellos hacia la cruz, así también nosotros debemos estar firmes mirando la cruz de Cristo. Muchos miran a Jesús como un hombre débil, lo miran como pusilánime, como que le falta carácter, pero Cristo en este pasaje nos demuestra que Él es un hombre valiente, fuerte, que sabe que lo van a matar y Él es el que va adelante, que hace lo que tenga que hacer por cumplir la voluntad del Padre. Y esta debe ser la característica de un verdadero siervo de Dios, que realmente sea capaz de hacer lo que tenga que hacer para cumplir la voluntad de Dios. Así sea lo que venga, algo tenebroso, algo muy difícil y algo que nos dé miedo. Si queremos ver a un hombre valiente y fuerte, el mejor ejemplo no es el presidente de la República, sino es nuestro Señor Jesucristo. A Él es al que tenemos que imitar. Ahora, para concluir, vamos a Romanos 8, del 31 al 39. Así como Dios nos da la prueba, también nos da la salida. Y en este texto, Él nos muestra la salida. Romanos, vayamos a Romanos 8. ¿No tienen? Romanos 8, del 31 al 39. Y aquí el Señor nos da la salida. Más que vencedores. Y sabemos, Romanos 8 del 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendito sea el Señor. Nada nos podrá separar del amor de Dios, ni tribulación, ni aflicción, ni hambre, ni desnudez, ni sufrimiento nos podrá apartar del amor incondicional de Dios. A pesar de todo lo que puedas estar viviendo o pasando, padecimientos, si tú mantienes tu mirada en lo eterno, nada, absolutamente nada te podrá separar del amor de Cristo. Nadie te podrá quitar la corona de vida si guardas la salvación con temblor y temor. Vive cada día confiando en que el Señor te sostendrá. Que la voluntad de Dios siempre mantenga nuestro corazón lleno de gozo, de paz y alegría. Hermanos, esto era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Si Cristo te habló en esta mañana, si todavía no estamos con paso firme siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, que esta sea una oportunidad de acercarnos, de confiar en Él, de hacer su voluntad, la cual es perfecta y agradable. Hermanos, si hay alguno que quiera orar, que el día de hoy no salgamos como llegamos, que el día de hoy nos vayamos contentos de habernos animado, de haber escuchado que nada nos separará del amor de Dios. Oremos, hermanos. Amado Padre, bendito Señor, gratitud eterna, Padre, por estas palabras, esta exhortación de tu palabra que realmente nos ayuda a afirmar más aún nuestra fe, Señor, porque ya la tenemos. Ahí está esa semillita de la fe que crece día a día, Señor, especialmente con esos mensajes de palabra eterna, Señor, que tú nos das a través del sacrificio que hiciste por todos nosotros, Señor, que somos inmerecedores, somos tan pecadores, caemos tan fácilmente, Señor, que tenemos que rogar para que cada día nos hagamos más perfectos ante tus ojos, Señor, porque este es un largo camino el que tenemos por delante, Padre. Es una lucha diaria, cotidiana, sobre todo con todo lo que nos rodea, Señor, que nos lleva a cosas tan distantes de ti, Padre. Que sepamos reflexionar, Señor, y también valorar tu sacrificio, porque sabemos que es lo más grande que nuestro Padre Todopoderoso ha hecho por nosotros en su sabiduría, en su sacrificio, porque es una enseñanza muy profunda de llevarte a ti a la cruz por nosotros, Señor. ¿Cómo no agradecer, Dios mío, por todo lo que tú nos has dado? ¿Cómo no reconocer el poder de tu gracia, Señor, para todos nosotros? Gracias, Padre amado. Seamos fuertes, que la coraza de la fe nos permita también, Señor, que es lo que más hago yo, pedir, porque no retrocedamos y nos mantengamos firmes, Padre, porque las pruebas van a ser duras si es que alcanzamos a verlas, pero ya las estamos viendo, ya las estamos viviendo en todas las instancias de la vida, Señor. Te pedimos, Padre, por este ejército de personas que somos rescatadas porque tenemos valores y principios, Señor, y que estamos luchando por ello, porque también tenemos que llevar tu palabra hacia a los que no te conocen.
a los que están desorientados, Señor, y a los que se sienten abandonados sin saber que tú no nos abandonas, Padre, porque tú estás ahí con nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, por esta reflexión de tu palabra que nos insta a perseverar y a continuar en la senda de la fe. Y agradecer por esa fe que tú nos estás dando día a día, que se fortalece día a día, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Tú. Ya. Padre del cielo, te damos nuevamente infinitas gracias por ese sacrificio enorme que hiciste en esa cruz del Calvario, Señor. Fuiste como Cordero, Señor, a morir por nosotros. El Padre echó toda su furia sobre tu Hijo para que nosotros podamos acceder al cielo. Gracias por ese sacrificio que debemos valorar como cristianos, en mejorar nuestra vida cristiana, que este sea el momento de valorar lo que has hecho por nosotros, transformando nuestras vidas a través de tu palabra. Ayúdanos para ser fieles a ti, ayúdanos para seguir firmes en nuestro camino cristiano, que siempre vayamos rumbo a la meta, que no retrocedamos, que seamos fieles como el apóstol Pablo, el que peleó la batalla de la fe. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Te pido también por aquellos cristianos que han retrocedido y que se han enfriado, Señor, porque no valoraron, no vieron este sacrificio a esa dimensión, Señor. Ayúdalos a que vuelvan a tomar el arado, Señor. Te pedimos también para todas nuestras familias, los que nos siguen por las redes sociales, entiendan el camino de la cruz, que solo en Cristo hay salvación, Señor. Gracias por ese sacrificio enorme. Bendice a tu iglesia, bendice a tus siervos, Señor, a tu pueblo, y que tu evangelio sea expandido por todo el mundo. Así el mundo ponga oposición, Señor, pero siempre tú te impondrás, porque tú eres un Dios de gloria, un Dios perfecto, Señor, y que tus enseñanzas sigan corriendo, Señor, por todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.